El diseño, el lujo, el prestigio, para muchas personas vinculadas directa o indirectamente al mundo de la moda, entrar en ese mundo de aparente glamour es un sueño que a menudo puede transformarse en una obsesión. Probablemente la mayoría de nosotros, sobre todo aquellos que ya tenemos unos cuantos años encima, recordamos con una sonrisa una comedia del año 2006, El Diablo viste a la moda o El Diablo viste de Prada, depende de dónde se haya estrenado o dónde la hayamos visto, protagonizada por una genial y odiosa Meryl Streep y una emergente, en ese momento, Anne Hathaway, que nos deslumbraría algunos años después, en el 2012, en el rol de Fantine de la película Los Miserables. En este contexto, y tras esta introducción, convengamos que trabajar en o para Carolina Herrera era una meta profesional, entre otras, para diseñadoras como nuestra involuntaria protagonista. Pero detrás del glamour había miedo, había silencio y había enfermedad. Esta era la historia de una trabajadora que decidió romper con todo eso y de un fallo judicial que puede llegar a marcar historia, como en su momento ocurrió con los fallos judiciales de France Telecom que veíamos en otro vídeo que ya está subido al canal. Tal vez lo primero que es necesario aclarar es que, a pesar de que todos los titulares periodísticos, leales a su habitual escasa seriedad, han destacado a bombo y platillo la condena a Carolina Herrera por una situación de acoso laboral que veremos, lo cierto es que el tema es un poquito más complejo y globalizado. El grupo catalán Puig, propietario de Carolina Herrera, se hizo con el 25% del grupo textil Lonia, una sociedad que controla las marcas de moda Purificación García y Carolina Herrera Mujer. Ese 25% que adquirió el grupo Puig estaba, hasta ese momento, en manos del grupo de lujo francés LMVH, dueño de marcas como Louis Vuitton o Loewe. El grupo textil Lonia, puesto que este es el demandado y el condenado, no Carolina Herrera, el grupo textil Lonia, que tiene esa franquicia o esa autorización para explotar Carolina Herrera Mujer, tiene una red de 517 tiendas en España y en otros 10 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Singapur, China, Corea del Sur. De estas 516 tiendas, 280 pertenecen a la marca Purificación García y otras 236 a CH, a Carolina Herrera. Una vez aclarado el panorama, como diría Ricardo Arjona, vamos a entrar en materia. El juzgado de lo social número 1 de Orense, Ourense, en Galicia, en una sentencia 384 del 2025, del 15 de julio de este año, ha condenado a Sociedad Textil Lonia a pagar algo más de 307.000 euros, una cifra nada desdeñable, a una trabajadora del departamento de diseño de Carolina Herrera Mujer. ¿Por qué? Por un comportamiento de acoso. Precisamente lo refleja así la sentencia. ¿Quién llevó a cabo ese comportamiento de acoso? Las responsables del área, de ese departamento de diseño
de la parte de Carolina Herrera Mujer. Y además, por una omisión de las medidas preventivas necesarias para prevenir los riesgos psicosociales. Según se recoge en la sentencia, si alguien está interesado, bueno, que lo deje en comentarios y nos deje un mail y se le hacemos llegar en PDF. La trabajadora, con una antigüedad desde el año 2004, solicitaba que se declarase extinguida la relación laboral con la empresa tras la situación de tensión, ambiente laboral hostil, etcétera, que consistía básicamente en gritos, discusiones, humillaciones, broncas a las trabajadoras por parte de las dos responsables que estaban al mando del departamento desde el año 2018. Es decir, lo que pidió esta trabajadora fue considerarse, lo que en Argentina sería considerarse injuriada y despedida, ¿sí? Ante el incumplimiento por parte de la empresa de esos deberes de cuidado, entre otras cuestiones. Entre los hechos probados del caso, se destaca que los trabajadores acudían con miedo, porque no sabían qué iba a pasar cada día. Los compañeros de otros departamentos de la misma empresa no querían ir a ese departamento, al de diseño de Carolina Herrera Mujer, por la situación que se vivía allí. Esto ocasionó, entre otras cosas, que las rotaciones en el departamento fuesen constantes. Hasta 10 personas renunciaron a la empresa directamente, se fueron sin cobrar indemnización, pidieron me voy, listo, chao, no aguanto más. ¿Mm? Algunos de estos, al abandonar la empresa, empezaron tratamientos por dolencias psiquiátricas. Eh, Esto es uno de los elementos que por lo general debería llamar la atención a, a las empresas, a las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen determinada estructura. Cuando hay un número excesivamente elevado de rotaciones en un determinado departamento, donde además la gente se enferma o uno empieza a detectar que hay algunos ruidos de fondo, es que pasa algo. Lo lógico es hacer un estudio para ver qué está pasando. Acá claramente, como veremos, no se hizo nada a pesar de haber recibido información directa. Además de ese ambiente hostil, que el concepto este de ambiente hostil, eh, yo lo leí por primera vez hace ya unos cuantos años como creación de la doctrina jurisprudencial acá en Argentina. La creación del ambiente laboral hostil venía a decir, mira, no sé si lo que está pasando esta persona en esta empresa, en esta organización, encaja dentro de los parámetros más puristas para calificarlo como mobbing, como acoso laboral, como hostigamiento laboral, pero lo cierto es que son conductas inaceptables que conocía la empresa que se estaban llevando a cabo en contra de uno o más trabajadores que le impedían trabajar en condiciones normales. Entonces, se había convertido en un ámbito verdaderamente hostil. Entonces, realmente dejaban de lado el concepto mucho más técnico y decía, a ver, ¿le hicieron la vida imposible a esta persona? Sí, lo tengo comprobado. ¿La empresa podía desconocer lo que le estaba pasando? No. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Me da igual si le llamamos mobbing o si le llamamos de cualquier otra manera. La empresa es responsable. Pague lo que tiene que pagar. En indemnizaciones, directas, indirectas, por daño moral, por despido improcedente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo al concepto, además de este ambiente hostil, esta trabajadora sufría una sobrecarga en su trabajo, eh, algo que es muy común, ¿sí? Si tenía que haber 3 empleados para poder hacer el trabajo, a veces solo estaba ella, que se veía forzada a hacer el trabajo de los 3, ¿ok? También reconoce la sentencia y da por probado que era norma en la empresa prolongar la jornada laboral
más allá de la hora ordinaria de salida. Muchas veces, y esto seguramente alguno de vosotros lo ha padecido, programando reuniones que se extienden con posterioridad a la hora en la que finaliza la jornada laboral. Y si alguien decide irse a la hora de salida, como corresponde, le miran mal, le critican, le señalan como que va a ser más difícil ascender o directamente se queda en una lista negra, ¿eh? y resulta estigmatizado por la dirección del departamento o por la dirección de la empresa. En junio del año 2024, a consecuencia de este ambiente laboral hostil, la trabajadora decidió acudir al médico porque se encontraba mal. Esto es algo que vamos a ver con, con mucha frecuencia, es decir, la persona que está sufriendo de este tipo de conductas, de comportamientos, de acoso, de hostigamiento, de maltrato, termina, al principio le afecta solamente la parte emocional, digamos, pero termina por afectar también toda la parte física. Por eso se llaman psicosociales y riesgos psicofísicos. ¿Eh? Bueno, esta mujer se sentía mal, decidió ir al médico, se lo dijo a una de las responsables, es decir, a una de las que llevaba a cabo las tareas o los comportamientos de acoso, de hostigamiento, de presión, de maltrato. Y lo que le dijo fue que, bueno, antes de ir al médico, acabase el trabajo que tenía pendiente. Muy solidaria, muy empática. En ningún momento se llamó al médico de la empresa, porque tenían médico en la empresa, para atenderla. Eso demuestra claramente el desinterés por la salud psicofísica de esta trabajadora, al menos por parte de ese personal jerárquico que estaba a cargo del área concreta donde trabajaba. La sentencia también recoge las declaraciones de otros trabajadores que pasaron por el mismo departamento en el que se describen las situaciones que esta mujer planteaba. Y ellos lo que dicen, y coinciden distintos testigos, en decir que las reuniones del área de diseño muchas veces se realizaban fuera del horario normal, compartiendo o confirmando lo que decía esta mujer, que esas reuniones o esos encuentros eran muy tensos, con muchas broncas, muchas discusiones, mucho llamado de atención, mucha crítica, usando una terminología muy argentina, con mucho quilombo, y que la gente acababa llorando. Una de las ex trabajadoras que estuvo en la compañía muy poquito tiempo, de octubre del 2022, junio del 2023, menos de un año, reconoce que a ella le afectó mucho todo este entorno verdaderamente tóxico y que al dejar el trabajo, porque no aguantaba más, le diagnosticaron una enfermedad autoinmune relacionada directamente con el estrés laboral que sufrió. Desarrolló, además, una depresión y seguía yendo a terapia al momento de la sentencia o al momento del juicio. Otro ex empleado declaró que le llegaron a reprender, a llamar la atención por intentar ayudar a los compañeros nuevos. Esto es absolutamente perverso. Es decir, alguien que llega nuevo a un lugar a trabajar, lo, lo que desea es que eh, los empleados más veteranos le ayuden, le echen una mano, le expliquen cómo van las cosas. No, a este, por querer ayudar a los nuevos, se ganó un tirón de orejas. En esas reuniones, confirma también este testigo, en las reuniones de trabajo, había humillaciones, gritos. Decía este hombre que había trabajado en muchas empresas por Europa y que nunca había vivido algo así. Dice, nos decían que éramos unos inútiles, una de las responsables les decía sistemáticamente que podían prescindir de ellos, la reunión se hacía, también lo confirma esta persona, prolongando la jornada. Si no te quedabas, en una de esas cambiaban las prendas que estaban en el proceso de diseño, no te informaban, entonces te encontrabas al día siguiente con que te habían cambiado todo el esquema de trabajo, todo el plan de trabajo. ¿M?
Este trabajador acudió al departamento de esos mal llamados recursos humanos, ¿sí? Como dice Mario Ackerman, si son humanos no son recursos. ¿Mm? Era preferible que le hubiesen seguido llamando departamento de personal, ¿sí? O como ahora lo llaman, de talento humano, de capital humano. Fue, acudió en varias oportunidades y lo único que le dijeron fue que la situación era la que era y no se podía hacer nada. Una especie de esto es lo que hay, nosotros no nos podemos meter, así que tú verás lo que haces. El juez consideró en la sentencia que en virtud de las pruebas que obran en el expediente, se constata con toda claridad la existencia de un ambiente hostil contra los trabajadores del Departamento de Diseño de Carolina Herrera Mujer, por parte de esas dos responsables que se venía produciendo desde hacía años, al menos desde el año 2018. Señala que estas prácticas eran absolutamente inaceptables, que iban en contra de la salud psicofísica de los trabajadores. Reitera el juez que eran esas broncas, los gritos, reprimendas, ocultar trabajo, con lo cual esta persona no puede hacer bien su tarea y además se coloca en riesgo de caer en una falta que le conlleve una sanción. Prohibición de que hablasen entre los diseñadores y que cooperasen entre ellos. Qué triste, ¿sí? Que te prohíban cooperar con tus propios compañeros y con gente que además estaba en una función creativa, que eran el grupo de diseño. ¿Sí? Genera además eso una especie de competencia tóxica que se ve que estas dos responsables disfrutaban enormemente, pero que sin duda perjudicaba en ese momento la creatividad y la eficacia del grupo de diseño, pero además después le ha supuesto a la empresa una jugosa indemnización. Todos estos comportamientos, dice el juez, constituyen una acción sistemática que encuadra perfectamente en el concepto de acoso colectivo, utilizando esa terminología o ese concepto que eh, veíamos cuando hablábamos del caso de France Telecom, que también tenéis disponible por acá. El juzgado consideró que ese acoso colectivo sufrido por la trabajadora fue realizado por el personal directivo, con lo cual lo encaja o lo encuadra dentro de lo que se denomina bossing, la idea del mobbing, pero bossing, que viene boss por parte de los jefes, ejercido por estas directivas que tenían poder jerárquico y que vulneraban y afectaban la integridad psicofísica de los trabajadores y trabajadoras, su derecho a la integridad moral y la interdicción de tratos inhumanos o degradantes. También recuerda el magistrado que la normativa sobre prevención de riesgos laborales en España establece el derecho de todo trabajador a la protección frente a riesgos laborales, entre los que se incluye el de la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección a sus trabajadores frente a los riesgos laborales, riesgos entre los cuales se incluye el acoso. Esta situación, hasta ahora, al menos en Argentina, ha sido más problemática porque en el listado de enfermedades profesionales no se tienen en cuenta los riesgos psicosociales, salvo aquellos hechos traumáticos tipo estrés postraumático, que sea reactivo única y exclusivamente y de manera directa a un hecho traumático considerado como accidente laboral. Esto en realidad tendría que estar cambiando por distintos factores. Por un lado, por la entrada en vigencia del convenio 190 de la OIT, por el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo y, entre otras cosas, por la incorporación como la quinta pata del sustento normativo e ideológico de la OIT, que hayas ratificado o no los convenios te afecta o es de cumplimiento exigible a todos los miembros de la OIT.
el concepto de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Mm? Entonces, está claro, más allá de lo que señala la ley de contrato de trabajo, en el caso argentino, de este deber de protección en lo que tiene que ver con la salud psicofísica, porque va más allá de los riesgos normales, ¿eh? Va también por la salud psicofísica, no solamente que se rompa una pierna o un brazo, de los trabajadores y trabajadoras. La empresa, obviamente, para intentar eh, hacerse la loca y, y y desentenderse de las responsabilidades, lo que dijo fue lo que dicen siempre, que no conocía la situación de la trabajadora. No sabemos qué era lo que le estaba pasando, pobrecita, porque nunca nos dijo lo que le pasaba. Bueno, el juez dice que no se puede creer nada de lo que dicen, no se puede considerar cierto, porque cuando el acoso, el hostigamiento, los llevan a cabo jefes, sobre todo personal jerárquico, del nivel de estas responsables del área de diseño, y no compañeros de trabajo o personal jerárquico intermedio con poco. ¿Mm? La empresa es perfectamente conocedora de la situación. Es más, recordemos ese empleado que había ido a la parte, a la oficina de personal de recursos humanos, o más bien recursos inhumanos, eh, para poner en conocimiento lo que ocurría. Y que le dijeron, esto es lo que hay, aquí no podemos hacer nada. También apunta el juez a que la empresa era perfectamente conocedora de la sobrecarga de trabajo porque se había acreditado en un informe de riesgos psicosociales elaborado por el Servicio de Prevención. Y aquí me quiero detener en dos cosas. Primero, en la necesidad, la importancia de que haya un servicio de prevención en salud en las empresas, sobre todo en las que tienen una cierta estructura. No podemos pretender que una pequeña y mediana empresa que tiene 4 empleados tenga una estructura de un servicio de prevención. A lo mejor se puede hacer a nivel eh, gremial o a nivel más colectivo, por una cuestión de costos, de operativos, etcétera. Pero, por otro lado, tenemos la importancia de hacer informes de riesgos psicosociales. Más adelante volveré sobre la idea, la importancia de la prevención. Y existen un montón de herramientas que nos permiten saber qué está pasando en nuestra organización. ¿M? Y siempre es preferible tomar esto como inversión y no como gasto. Bueno, con todo esto, el juez estima la demanda, declara extinguida la relación laboral entre las partes por culpa de la empresa, es decir, lo que sería me considero injuriado y despedido, un despido incausado, un despido indirecto en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina, obligando a la empresa a abonar la indemnización correspondiente como despido sin causa, como despido improcedente, eh, que ascendía a 157.000, 158.000 euros, no es una cifra menor, y a eso sumó otros 150.000 euros vinculados al tema del daño moral. Es decir, una cosa es la indemnización que te corresponde por entender que el despido, que te has considerado despedido con razón, porque la empresa no hizo lo que tenía que hacer, no cumplió su parte del contrato, se apartó de la buena fe que tiene que tener como empleadora, sino además te vamos a pagar por los daños, por la pérdida de chance, por la afectación al proyecto de vida. Y la propia sentencia explica que debe distinguirse entre el acoso y lo que puede ser un defectuoso ejercicio, abusivo o arbitrario, de las facultades del empleador. En el primero de los casos, en el caso del acoso, del hostigamiento, de la persecución, lo que se agreden son derechos fundamentales de la persona. Básicamente, su dignidad y su integridad moral. En el segundo, es decir, cuando yo mm, cometo un exceso en el ejercicio del jus variandi, por ejemplo, o en la facultad de ordenar el trabajo que tiene todo empleador, lo que hago es
limitar, comprometer o afectar estrictos derechos laborales. ¿Mm? Va más allá de los derechos fundamentales. Como consecuencia de, de todo este clima de tensión, la trabajadora demandante, después de aguantar un montón de conductas absolutamente inapropiadas, se reincorpora a la empresa después de una situación de lo que en España se llaman ERTE, expediente de regulación de empleo temporal o de trabajo temporal, una suerte de suspensión de situación de crisis en la empresa. ¿Eh? Bueno, pide que cese la situación de hostigamiento para que el trabajo, y esto es textual del pedido de esta mujer, para que el trabajo pueda ser normal como en cualquier otra empresa. Se llega a un pacto con la empresa, firman un documento. En ese documento hacen una especie de suerte de tregua durante 6 meses como para ver, a ver si las cosas vuelven un poco a la normalidad. Se le aumenta el sueldo a la trabajadora. Bueno, después de los 6 meses, todo vuelve a la nada, vuelve a convertirse en un ambiente hostil, ya no solo para la trabajadora, sino también para el resto de los trabajadores de ese departamento de diseño. Claramente, el intento de la empresa de desligarse o de desvincularse de lo que estaba ocurriendo diciendo que no sabía nada, no resiste el mínimo análisis porque ha ido dejando pruebas y pruebas documentales por un montón de sitios. El juzgado entonces estima que existió un incumplimiento grave por parte de la empresa en materia, además de prevención de riesgos laborales, que es susceptible de justificar esa rescisión del contrato de trabajo, eh, porque esta persona fue sometida a una situación de acoso, de hostigamiento continuado, y además la empresa omitió las medidas preventivas necesarias para, precisamente, prevenir los riesgos psicosociales, hasta tal punto de haber provocado que la trabajadora fuera diagnosticada por el servicio de psiquiatría con un trastorno depresivo ansioso de tipo adaptativo. Es decir, no es una cuestión, mm, digamos, intrínseca de la trabajadora, es de problema de adaptación que estaría muy vinculado con la nueva definición, digamos, que se hace de lo que antes se denominaba síndrome de estrés, el síndrome de agotamiento profesional, un trastorno musculoesquelético generalizado tipo fibromialgia, que es muy común en las víctimas de situaciones de acoso continuado en el tiempo y demás, cómo te afecta a todo el aparato musculoesquelético, ya lo veremos también en un vídeo donde hablaremos de estas consecuencias a nivel físico. Y una situación, como resultaba evidente, no podía ser de otra manera, de estrés laboral crónico. Todas estas patologías causadas por la conducta de la empresa y que suponen una vulneración del derecho fundamental a la integridad físico-psíquica de la trabajadora. Por ello, como decía, además de hacer ese lugar a ese despido improcedente con la indemnización que corresponde, a raíz de la vulneración del derecho fundamental a la integridad, por la vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales, lo que le obliga es a pagar otros 150.000 euros. Por eso, la sentencia asciende a 358.000, más o menos. Son 158 de indemnización y otros 150 como de una suerte de sanción civil o sanción laboral por decir, mira, has hecho lo que has querido, no has cumplido con nada de lo que tenías que cumplir a efectos de prevención de riesgos laborales, has vulnerado todos los derechos fundamentales o has permitido a sabiendas que los vulnerasen. Algo parecido a lo que ocurrió en una de las primeras sentencias que se dictaron en Argentina, Raiban con Banco Nación, que probablemente la analizaremos en otro vídeo, donde cuando se publicó la noticia, se había indemnizado por una cifra elevadísima el acoso. En realidad no, en realidad la indemnización
por el daño no patrimonial, por el daño moral, no era tan grande. Lo que parece es que esta persona tenía una antigüedad, prácticamente había fundado él el banco, si nos descuidábamos. Entonces, bueno, las cifras subían por eso. Pero a veces también la prensa no ayuda. ¿Sí? Cuando te sacan, igual que acá decían que habían condenado a Carolina Herrera y lo que habían condenado era a la empresa que tenía la autorización para usar o para fabricar con la marca Carolina Herrera Mujer, no a Carolina Herrera. ¿Eh? Bueno, hay veces que la información periodística nos da una idea, pero si hay algo que no nos cierra, creo que está bueno ahondar un poquito más e intentar buscar las fuentes. Esta sanción, además de 150.000 euros, lo hace, y lo dice el juez, como medida disuasoria, porque ha quedado de sobra acreditado que la conducta que había dado lugar al juicio respecto de esta mujer, de esta trabajadora, en realidad afectaba a todo el departamento y también afectó a la salud de otros trabajadores, aunque estos no lo denunciaran en su momento. Entonces, una especie de decir, para que aprendas, para que tenga más cuidado y cambies de criterio. No me importa que los otros no lo denunciaran, me ha quedado demostrado que es una forma de conducta común. Entonces, te voy a meter un palo para ver si aprendes. Obviamente, y voy a mencionar de vuelta el convenio 190 de la OIT, después de la ratificación y entrada en vigor del convenio acá en Argentina, las empresas deberían tener un protocolo de prevención y actuación para los casos de acoso, cuyo objeto debería ser definir una serie de pautas que permitan a los empleados identificar una situación de acoso para poder solucionarla de manera adecuada, garantizando los derechos de las víctimas. No es un tema fácil, no todas las organizaciones están preparadas o están en condiciones o tienen los recursos para hacerlo. ¿Mm? Entonces, lo que hay que hacer es intentar trabajar en conjunto, ya sea a través de sindicatos, de organizaciones empresariales, de sindicatos y organizaciones empresariales, porque tiene que ser algo que les sirva a los dos, para poder elaborar protocolos base de prevención y actuación por acoso. Algo que siempre me gusta dejar claro es que yo puedo tener un protocolo tipo, pero lo voy a tener que adaptar a cada organización, porque no hay dos organizaciones iguales. Son seres vivos. Cada uno tiene su historia, tiene sus particularidades, y lo que puede servir en una, en la de al lado, a lo mejor no sirve. Y lo primero que tenemos que conseguir es que estén involucrados todos los agentes que intervienen en el proceso de producción y en el proceso de trabajo. Para ello, la empresa, porque es la obligada de acuerdo con el convenio 190, deberá fomentar acciones que se dirijan fundamentalmente a prevenir y evitar situaciones de acoso. A ver, cuanto mejor sea la filosofía de prevención en relación con los riesgos psicosociales, tal como exige la norma, ya sea por el ahorro de costos en dolor humano, en padecimiento humano, como de costos económicos empresarial, ¿sí? Eh, cuanto mejor sea la labor, la tarea de prevención, va a ser mejor para todos los aspectos. Seguir en la pasividad de esa filosofía de la política del avestruz por parte de muchas empresas es un error. Cuando hablas de violencia laboral, no hablas de algo en contra de los empleadores. Esto es también un error. Yo creo que se ha planteado mal o no se ha sabido explicar. Eh, Próximamente subiremos también un vídeo donde explicaremos, dirigido a la pequeña y mediana empresa, ¿m? Cuáles son los costos directos o indirectos que pueden llegar a tener en el caso de una situación de acoso laboral, de hostigamiento laboral, de maltrato laboral, no detectada a tiempo, que se enquiste y que termine en un juicio. Porque no solamente son esos costos, hay otro tipo de costos indirectos que le hace perder plata. La empresa, la organización, también es víctima en estos casos de maltrato. Para
llevar adelante esta prevención necesitamos, por un lado, tareas de formación, capacitaciones, programas, cursos dirigidos no solo a la plantilla de personal en general, como para que puedan identificar una situación de violencia, de maltrato, que no las confundan, porque hay veces que, no, es que me maltrata, no, te está diciendo que cumplas el horario. No es que, pero antes no, bueno, antes no, y está mal. Tendrían que haberlo hecho siempre, caramba. Bueno, hay mucha gente que además, en un momento determinado que se puso de moda, todo era acoso, todo era hostigamiento, y no todo es acoso ni hostigamiento. La única forma de separar la paja del trigo es mediante una formación, no solo a los trabajadores, sino muy especialmente a las personas que tienen personal a su cargo y a los que integran esas oficinas de talento humano, de capital humano, para que puedan además detectar o al menos algún llamado de atención, decir, acá está pasando algo, vamos a averiguar", que le permita eventualmente contratar los servicios de un especialista externo para que lleve a cabo esos estudios, esos análisis de campo, esos estudios de satisfacción laboral y de detección de factores de riesgo psicosocial. En segundo lugar, asumir la responsabilidad personal y colectiva de establecer y mantener las relaciones laborales desde el respeto y desde la dignidad. Y en tercer lugar, la comunicación, es decir, dar publicidad a través del medio que resulte más adecuado para cada empresa, para garantizar el conocimiento de ese protocolo, de ese mecanismo, a los integrantes de la empresa. Hasta acá este análisis, lo cierto es que no es un caso más, o sí, pero en cualquiera de las situaciones, o desde la perspectiva desde la que queramos verlo, es un espejo para muchas realidades silenciadas. La violencia laboral no es solo física, es estructural, es emocional, es persistente en el tiempo, pero también hay caminos para frenarla. Cada uno de nosotros podemos ser parte de esa transformación. Como alguien dijo una vez, el silencio enferma, la comunidad transforma. Bueno, eh, for- forjemos esa comunidad, como decimos siempre, de tolerancia cero, en busca de ese trabajo digno. Y bueno, ya sabéis, si os ha parecido interesante, suscribiros al canal, darle esa manita para arriba, ese me gusta, eh, activar la campanita para que no os perdáis otros vídeos que subamos. Si conocéis a alguien que pensáis que puede estar interesado, compartirle el vídeo y el contenido del canal. Y como siempre os digo, bueno, gracias por estar de ese lado, porque si no, lo que hacemos desde este es como que no tendría sentido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.